noches, yo soy Julio Ligorría y esto es Destino 2011. No es un secreto que en el camino de la política siempre hay protagonistas visibles y grandes equipos de apoyo. Nuestro invitado de esta noche es uno de esos hombres que, sabiendo jugar su papel como apoyo, construyó con disciplina uno de los equipos de gestión pública más exitosos de los últimos tiempos. Es atleta olímpico de alto nivel y representó a nuestro país en la Olimpiada de Múnich, logro que habla de su valor y disciplina a toda prueba. Odontólogo de profesión, fue cofundador del Partido de Avanzada Nacional, al cual sirvió en 2 períodos como diputado al Congreso. Junto al ahora alcalde y expresidente Álvaro Arzú, nuestro invitado dirigió el destino de Guatemala en el período de 1996 al año 2000. Me refiero al ex vicepresidente de la República, doctor Luis Flores Asturias. Reconocido como una persona de grandes valores e integridad, el vicepresidente Flores es un sobreviviente de cáncer, aspecto que personalmente admiro. Lo he invitado esta noche para dialogar desde la perspectiva del hombre de Estado, del poder, los obstáculos y oportunidades que derivan de su gestión. Paso de inmediato a este diálogo, de cuyo contenido, sin duda, aprenderemos muchísimo. Bienvenido, doctor Asturias. Pues gracias por acompañarnos esta noche. Decía el vicepresidente Cerezo, me recuerdo yo, en 1985, cuando dio una de sus primeras conferencias, y dijo: recuerden ustedes que nadie le enseña a uno cómo ser presidente. Y yo creo que era una gran verdad, es decir, no se aprende en ningún lado a dirigir una nación. Y a mí me gustaría en esta primera parte, en este primer bloque, que habláramos de esos obstáculos, de esas sensaciones que le deja a un dirigente político. ¿Cuál es la diferencia entre liderazgo en campaña y ya el momento en que se ejerce el poder? Sí, pues muchas gracias por la invitación. Yo creo que sí, es correcto lo que con mucha... oí varias veces a Vinicio Cerezo decir esto. Y es cierto, no existe una universidad o una escuela donde uno aprenda a ser presidente, ¿verdad? Entonces representa un verdadero problema sobre todo en Guatemala, que no hay reelección, ¿verdad? Que llegue una persona al poder y que no sepa manejar las diferentes instancias del poder político para poder orientar a una nación. A todos les pasa exactamente lo mismo, pero yo creo que uno de los aspectos más importantes de alguien que llega a la presidencia de la República son sus valores que ya él trae intrínsecos, ¿verdad? Lo que se dice que se aprende y es una cultura en casa, lo que se aprende en el colegio, en la universidad, y lo que es una cultura de vida. Eso es de suma importancia. Pero también esa capacidad que un presidente, un vicepresidente tengan de conformar ese equipo. Precisamente lo que tú decías, Julio, de poder conformar equipos, ¿verdad? Yo he visto gobiernos que no tienen esa capacidad. Este gobierno que tenemos ahorita tiene esa falencia, diría yo. Entonces vemos esa rotación constante de ministros. Yo puedo hablar de la experiencia propia. Yo puedo decir que si analizamos todos los gobiernos a partir de 1986, que se abre el proceso democrático, 85, vamos a encontrar que el gobierno de Álvaro Arzú es el gobierno que menos ministros cambia. Incluso, por ejemplo, el único ministro de Gobernación que ha durado 4 años, o sea, el periodo completo, es Rodolfo Mendoza, que yo lo considero un gran patriota, ¿verdad? Porque hizo su trabajo, hizo su función, y cuando vemos las estadísticas de crímenes, de violencia, todo, podemos ver claramente ese hipo hacia abajo que se produjo en el gobierno de nosotros con esa gestión de tanta paciencia y de tanta entereza de Rodolfo Mendoza. Pero así puedo hablar de otro equipo. Ningún partido de gobierno tiene al equipo completo, ¿verdad? Obviamente. Eso podemos hacer una comparación con el equipo campeón de cualquier deporte que no tiene en su equipo a toda la selección, ¿verdad? Entonces es importante siempre
tener esa capacidad de convocatoria que sí tenía Álvaro Arzú, y en alguna medida pues yo ayudaba a eso. Entonces nosotros pudimos como dar esa confianza y jalar a esa gente que necesitaba. Hay que reconocer, usted bien lo decía, que no solo no hay reelección para poder llevar a alguien que ya ejerció el poder y que sabe cómo hacerlo, sino que además no tenemos una cultura de formación de cuadros intermedios. O sea, no hay toda una sociedad tecnocrática que pueda darle soporte a un gobierno cuando llega al poder. Indiscutiblemente, el poder de convocatoria es de lo único que se pueden agarrar los líderes en este momento para llevar a un buen equipo de gobierno, y ese debería ser un gran desafío del próximo gobierno. Nos quedan 2 minutos en este bloque y podemos continuar en el siguiente. Obstáculos. ¿Cuáles son los obstáculos cuando alguien que llega con sus principios, sus valores, su agenda y un programa de gobierno preciso, cuál es el obstáculo que se encuentra al nomás llegar a una oficina de gobierno el presidente o el vicepresidente del país? Bueno, pues no cabe duda que sobre todo los que venimos de la iniciativa particular, la iniciativa privada, para comprar una pluma, pues simplemente le decimos a la secretaria, compran una pluma. Eso no es así en la administración pública. Hay toda una serie de procesos que hay que cumplir para comprar una pluma. No digamos para hacer una carretera, para construir una escuela, ¿verdad? Entonces, por supuesto que se torna muchísimo más difícil. En mi particular situación, a mí me tocó el tema de la coordinación, porque eso es lo que constitucionalmente es el tema del vicepresidente de la República. Incluso cuando Álvaro Arzú me ofrece esa posibilidad de ser su candidato vicepresidencial, pues lo hablamos ampliamente de que a mí me interesaba ir a la vicepresidencia siempre y cuando se me permitiera ser un vicepresidente constitucional. ¿Qué quería decir eso? Que realmente me involucrara yo en lo que era la gerencia del gobierno, del Poder Ejecutivo. Y quiero decirle que al más del 100% me cumplió a mí el presidente Álvaro Arzú en ese apoyo que yo necesitaba, de tal forma que realmente los equipos, los diferentes gabinetes que yo conformé, porque solo había uno conformado, que era el gabinete económico, y al cual nunca había asistido el vicepresidente. O sea, la sorpresa del primer gabinete económico es: ¿y el vicepresidente qué hace aquí? Hubo que leer la Constitución yo para decirles por qué estoy aquí. Pero sí logramos una enorme coordinación y realmente yo no encontré mayores obstáculos porque teníamos realmente un equipo de trabajo que se acompañaba, y estos ministros no tenían miedo o no tenían titubeo en el actuar, porque sabían que había un presidente y un vicepresidente que los apoyaba, que no es el caso en algunos gobiernos en donde los ministros empiezan a tratar de no hacer ruido, no hacer olas, porque puede venir una destitución, porque los usan de fusibles, ¿verdad? Ahora que hay un problema, se baja el fusible, se va el ministro y entra el otro ministro. Volvemos con ustedes después de este corte comercial con el doctor Luis Flores Asturias, ex vicepresidente de la República.